Presidente, Grupo Mixto, señora Gómez Enríquez. Bueno, yo tengo que decir que con usted únicamente coincido, como viene siendo habitual, en un tema, el de dar el pésame a todas las personas que han fallecido y desear la recuperación de los heridos. No puedo coincidir con ustedes más porque además ustedes ni siquiera son capaces, no tienen el coraje y la valentía de asumir responsabilidades. En los gobiernos autonómicos donde han estado se han ido con pretextos varios, increíbles, porque eso demuestra que son ustedes incapaces de comprometerse con España. Por lo tanto, yo casi me congratulo de no tener nada en común con usted. En segundo lugar, usted ha hablado de la Dana. Yo le voy a imitar y viene usted cuando quiera. Yo llevo toda la semana imponiendo condecoraciones a militares. 39.000 militares españoles participaron en la Dana, poniendo en riesgo sus vidas para ayudar a los ciudadanos de Valencia. Tenemos el agradecimiento de todos ellos. Yo la invito a usted a que venga, porque ese discurso que usted hace siempre tan demagógico y tan falto a la verdad, yo creo que yo no lo voy a dejar pasar en lo que hace referencia por lo menos a las Fuerzas Armadas. Porque efectivamente, mientras usted y yo estamos aquí sentadas, mientras usted está sentada, nuestros militares se jugaron la vida en Valencia y se la están jugando en este momento. Y ustedes son incapaces de asumir responsabilidad en ninguna de las partes donde van. En segundo lugar, le tengo que decir también que evidentemente ustedes, que nos dan lecciones a todos, no creen en la Constitución del 78. Y les guste o no les guste, en la Constitución del 78, que tanto nos ha costado, se determina un Estado autonómico, un Estado de las autonomías, y de ese Estado nos sentimos profundamente orgullosos. Y evidentemente, pues yo sé que ustedes, que lo único que quieren es distorsionar el sistema, no se pueden sentir orgullosos, pero por eso me alegro tanto de estar tan separado de lo que ustedes representan. Y efectivamente, le voy a decir una cosa, claro que para nosotros la prioridad es la formación de la UME, de nuestras Fuerzas Armadas, pero aquí se ha dicho también, es que yo oigo a mucha gente ahora que habla de la UME y en su momento les pareció un capricho faraónico, no querían nada a la UME. Yo oigo a algunos representantes del PP que bien que la criticaron y ahora quieren más UME, por favor. Vamos a exigirnos a nosotros mismos un mínimo de responsabilidad y un mínimo de coherencia. Evidentemente, usted y sus votantes tendrán siempre todo mi respeto, como lo tiene todo el mundo. Pero lo que ustedes representan de una España homófoba, de una España en contra de la inmigración, eso es algo del que yo me siento muy profundamente alejada de todos ustedes. En lo que hace referencia al Grupo Vasco, señor Uribe Etxebarria, gracias igualmente, y compartimos lo relativo al pesar por los fallecidos, a todos los servidores de población civil. Y efectivamente usted lo ha dicho, aunque la señora Gómez Enríquez y su grupo pues niegan el cambio climático, existe. Pregúntele usted a los ciudadanos de África que en este momento sus temperaturas suben hasta un 4%. Por supuesto, aquí en España lo hemos visto este verano. Pero pregunten también a los ciudadanos de África, por ejemplo. Ya sé que los que vienen de otros continentes, a grupos como Vox no les interesa nada, porque para ellos las políticas humanitarias no existen. Claro que existe un cambio climático. Y claro que fuegos e inundaciones como las que están produciendo tienen su base evidente en el cambio climático. Por eso hemos propuesto un pacto de Estado en el tema del cambio climático. Me sorprende usted, señor Gutiérrez Díaz de Azú, que dice que pone muros y separaciones. Hemos ofrecido un pacto de Estado, un acuerdo de país. Eso que yo sepa no es un muro, todo lo contrario. No les he oído nada, sino que han ocurrido ideas en el que yo además la vería como jurista sobre el tema ese de la pulserita, En fin, pero en cualquier caso, no me hable usted de que ponen muros cuando hay una oferta de pacto de Estado en el tema del cambio climático. Y ustedes no solo no lo han rechazado, sino que encima han algún comentario poco afortunado respecto de él. Y sí, señor Gutiérrez, evidentemente, quiero creer que ustedes, a diferencia de Vox, sí que creen en el diseño constitucional. Quiero creer, y creo creer en las comunidades autónomas. Está clara perfectamente, no necesita que tenga un coro detrás que le diga. Le conozco bien porque además ha trabajado en el Ministerio de Defensa y sabe cómo trabajamos. Y sabe perfectamente que las competencias en materia de protección civil son de las comunidades autónomas, y sabe que como son competencias de las comunidades autónomas, la labor de prevención
de preparación corresponde a las comunidades autónomas. Lo que pasa es que es más cómodo durante todo el año no hacer nada, decir, como decía algún consejero, que si no hay incendios, ¿para qué vamos a invertir? Y luego ya llegará papá Estado, al que ustedes pues rechazan en otros momentos, y será el que se haga cargo de aquella falta de competencia que ustedes no han ejercido. Porque créanme que yo además lo digo con un enorme pesar. Yo nací en León y me siento de la Comunidad de Castilla y León. Y mire, ya en el año 2022, lo que pasó en la Sierra de la Culebra, lo que pasó en Tábara, yo me he hecho amigos de gente de Tábara, me sorprende todavía que la comunidad no haya tomado unas medidas más adecuadas. Estoy de acuerdo que estos fuegos han tenido unas circunstancias muy especiales y una situación muy especial. Es precisamente por eso que desde el momento uno que se nos activó, ahí ha estado la UME, ahí ha estado el Ejército de Tierra, ahí ha estado la Armada que ha venido de San Fernando, ha estado el Ejército del Aire y el Espacio. Pero las comunidades autónomas tienen que cumplir su obligación. Yo no voy a dar lecciones a las comunidades autónomas. Ahí tienen a sus brigadas forestales, ahí tienen sus pilotos, sus horas de vuelo, ahí tienen sus montes. Es su obligación hacerlo. Y desgraciadamente no lo están haciendo. Estaba dándole respuesta al señor Uribe Etxebarria y en eso he hecho una digresión con el Partido Popular, porque el Partido Popular hablaba de un muro y yo hablaba del Pacto de Estado. El señor Uribe Etxebarria, estamos totalmente de acuerdo, el cambio climático existe, está ahí, tenemos que hacerle frente y para ello es necesario el Pacto de Estado. Es triste y lamentable el tener que coincidir en esta comisión extraordinaria sobre los incendios que asedian día a día a nuestro país. Una situación que le voy a decir la verdad, señora Robles, con muchas similitudes a la catástrofe de la Dana, donde los vecinos se encontraron absolutamente solos y abandonados, así como abandonados fueron los cauces de los ríos y, en este caso, los bosques y los campos. Son catástrofes estas donde el Estado no se implica en su totalidad, no se implica al 100%, no está nunca a la altura. Creo que estamos ante un Estado que tiene pavor o tiene un miedo al fracaso, sin querer asumir las responsabilidades y aún menos tomar decisiones importantes para que así las tomen otros. A esta ola de incendios, señora Robles, aún activa en nuestro país, se han precedido apagones, danas y no sé cuántos desastres más a todos los niveles, lo que refleja la falta de preparación del Gobierno al que usted pertenece como ministra de Defensa. Lo que no es de recibo, señora ministra, es que ante estas situaciones tan catastróficas, las administraciones se echen las culpas las unas a las otras, trayendo consigo una degradación política donde las únicas personas que la sufren son los propios ciudadanos. Hay comunidades autónomas, señora Robles, que no quieren declarar el nivel 3 y delegan las competencias en el Estado, simplemente para no dejar en evidencia sus incapacidades. Señorías, un Estado autonómico del que tanto sacan pecho socialistas y populares es un Estado autonómico que una vez más ha vuelto a fracasar, siendo las autonomías un perfecto sistema de evasión de responsabilidades, donde las víctimas de este bipartidismo pirómano de Pacto Verde y agenda sectaria son los españoles. Un bipartidismo que elabora leyes y reglamentos mediante unas nefastas políticas medioambientales, políticas que permiten la destrucción de nuestro país. Antes, señorías, los bosques se mantenían limpios, con lógica y con sentido común, pero esto hoy se ha perdido, siendo sustituido por una burocracia verde inventada por el bipartidismo, donde el mundo rural ha caído en un absoluto abandono. Menos mal que el campo está abriendo los ojos y se harta de este discurso climático y ve que las leyes verdes son el combustible perfecto. Tenemos ahora un gobierno, el de Sánchez, que nos viene con el cuento de un pacto de Estado contra el cambio climático como solución a la catástrofe, siendo incapaz de admitir que son sus políticas ideológicas basadas en el fanatismo climático las culpables de todos estos desastres. Señora Robles, ¿cuánto dinero invierte su gobierno en prevención? Usted ahora en su intervención ha hablado de prevención y se le llena la boca de prevención. Su gobierno no invierte en prevención. Si invierte algo es en extinción.
¿Y por qué en extinción? Para poder cumplir su papel, su rol dentro del Gobierno, y así usted manda a la UME donde sea, si es a la Dana, si es a los incendios, para capitalizar el despliegue, sacando rédito político y que el desastre no se le vuelva en contra. Desde que gobierna Sánchez, señora ministra, la inversión en prevención es un 48% menos. Y si además a esto le sumamos unos presupuestos inexistentes, prorrogados, aún menos hay capacidad de maniobra. Lo que no tiene sentido, señora Robles, ni tiene sentido común, es que ustedes invierten más en extinción que en prevención, siendo la lógica lo contrario y siendo mucho más cara. Señorías, ¿por qué en extinción y no en prevención? Muy fácil. Porque es más visible políticamente. Ya hemos visto los vídeos, 50 minutos de vídeos de X, para ponerse usted la medalla jugándose la vida otros. Aviones brigadistas, despliegue en televisión, ruedas de prensa y postureo. Y sin embargo, la prevención, a la que ustedes no designan ni un euro, limpieza de montes, quemas controladas, pastos, ganadería extensiva, etcétera, es mucho más discreta. Sus resultados se notan en años y no se pueden traducir en titulares ni en 50 minutos de vídeos de X. Señorías, partimos de la base de que estamos en un momento de abandono absoluto del mundo rural, donde muchas de las restricciones ambientales que ustedes aplican dan como resultado bosques densos y secos, altamente inflamables, siendo un auténtico bomba de relojería. Y si además a todo esto, señora Robles, le sumamos la falta de efectivos, que llegan incluso a superar las horas de vuelo, así como la falta de medios, pues nos encontramos en la situación que nos encontramos, todo desbordado, todo quemado y todo fuera de control. Señora ministra, hay que incrementar una plantilla estable, aumentando el número de bomberos forestales y la UME, con contratos permanentes y formación continua. Entrenar a unidades del Ejército en incendios forestales para que puedan actuar cuando la UME esté saturada. Rotación segura de pilotos y medios aéreos, evitando que las horas de vuelo superen los límites legales. Y aumentar los medios aéreos, pues alquilándolos o si no, mediante cooperación internacional durante estos casos tan extremos. Por cierto, aquí hago un paréntesis, cooperación internacional. ¿Qué ha pasado con esos 8 hidroaviones que el Gobierno de España le regaló a Marruecos? ¿Han venido aquí a colaborar, a echarnos una mano? Ni han aparecido, porque usted sí que apareció la primera allí, diciendo en el caso del terremoto que los primeros minutos eran muy importantes. Modernización de equipos terrestres para crear cortafuegos más rápidamente, así como mantener depósitos de agua estratégicos para poder agilizar una respuesta inmediata. Elaborar un plan de prevención y lucha contra los incendios forestales en el marco de un sistema nacional de protección civil. Una protección y planificación a la que usted hacía referencia en su intervención, territorial, clara, con mapas de riesgo y alertas tempranas, así como unos planes de evacuación, hoy día, señora Robles, inexistentes. También es necesario endurecer las penas para los pirómanos. Señorías, gestionar un fuego no quiere decir únicamente apagar la llama cuando salta la chispa. Gestionar un fuego es gestionar ese exceso de biomasa. Porque, por ejemplo, con medidas que incluyan favorecer la ganadería extensiva, se puede disminuir el combustible y así poder reducir el espesor de los bosques, fortaleciendo la actividad agrícola. Por lo que uno no puede permitirse cuando gobierna, señora Robles, es tener esas ideas románticas y políticas fanáticas y sectorias sobre la naturaleza que llevan consigo un problema y un gran desastre, pretendiendo proteger a la naturaleza, anulando la intervención humana o incluso llevándola hasta su mínima expresión. Y mientras los españoles sufren y se hacen personalmente cargo del desastre, incluso arriesgando su vida, lo único que hacen los que nos gobiernan es pelearse entre unos y otros, para ver quién es el responsable, para ver quién es el que lo tiene que gestionar o cuánto dinero tiene que dar el uno
al otro. La situación no es inédita de este año. En Galicia tenemos, desgraciadamente, mucha experiencia sabiendo cómo son grandes incendios y, desgraciadamente, vemos cómo este año se batirán todos los récords. Y no acabó. Estamos en agosto. Los grandes incendios del 2022 y del 2017 fueron en septiembre y en octubre, no fueron en agosto. También queremos trasladar nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por cientos de casas, explotaciones, los espacios naturales y a los profesionales que están trabajando y que están exhaustos. Pero sobre todo a los vecinos y a las vecinas que en muchos casos tuvieron que atacar directamente con sus medios y proteger con ellos sus viviendas. Gracias, ministra, por sus explicaciones. Queremos también la pronta recuperación de las personas heridas y lamentamos profundamente los fallecimientos que hubo en el Estado. Lo que es insólito es que estemos hoy en el Senado asistiendo a una comparecencia de la ministra de Defensa por petición del Partido Popular, cuando el Partido Popular, que gobierna en Galicia desde hace 16 años, no compareció aún el presidente de la Xunta de Galicia en el Parlamento gallego, no lo hizo a petición del Partido Popular, tendrá que hacerlo a petición del Bloque Nacionalista Galego, y es algo insólito porque es el Gobierno gallego el que tiene todas las competencias en prevención, en extinción, en ordenación territorial, en ordenación forestal. Y además, desgraciadamente, tenemos mucha experiencia en incendios forestales. En este momento hay calcinadas en Galicia más de 100.000 hectáreas. Según los datos oficiales de la Xunta, son más de 96.500. Los mayores incendios de este siglo. Los datos del satélite dicen que son más. ¿Y dónde estaba el PP? ¿Dónde estaba Rueda mientras esto estaba pasando en Galicia? Pues el 10 de agosto a uno le mandaron ponerse el chaleco amarillo y estaba en la Plaza de Toros. Se puso el chaleco el 14. Fue el 13 de agosto a Chandresa de Queixa, cuando ya había miles de hectáreas calcinadas en Galicia el 10 de agosto, cuando estaban los toros. Español, muy español. Ese día en Galicia había más de 15.000 hectáreas calcinadas y en Chandresa de Queixa estaba ardiendo. Es algo que es inexplicable. Después empieza a pedir medios, 200 militares, números redondos. Justo el personal que no tenían ellos en Galicia, que tenían 200 bajas sin cubrir, 198 en concreto. Curioso también, ¿verdad? Y pide motobombas. Pide nada menos que 30 motobombas. Pero si tenían las motobombas paradas por falta de personal para atenderlas, eso también lo tendría que explicar el Partido Popular en Galicia, en el Parlamento gallego, que es donde tiene que ejercer sus competencias el Gobierno gallego. Y los contratos de prevención, que son responsabilidad de la Xunta de Galicia, más de 8 millones sin ejecutar. Las zonas de alto riesgo de incendio con las franjas de protección que tenía que limpiar la Xunta de Galicia sin limpiar. Eso también es responsabilidad del Partido Popular. Y el 19 de agosto, yo no tengo tanto tiempo para hacer una cronología detallada como tenía usted, pero el 19 de agosto el Gobierno gallego tiene la cara de convocar a reunioncitas pequeñas a los alcaldes de las provincias de Pontevedra, de Lugo y de Coruña y le hace la siguiente petición, que le informen, por lo menos a algunos de ellos, de qué medios tienen disponibles en sus ayuntamientos propios o de empresas. ¿Y dónde están los hidrantes? Caramba, el 19 de agosto. A los de Ourense, obviamente, no se atrevió a llamarlos. Y las propuestas de Feijóo, con un dispositivo absolutamente colapsado, nos presenta 50 propuestas. Alguien que nunca tuvo responsabilidad, le rogaría al presidente que fuese un poco generoso con el tiempo, dada la magnitud de lo que está pasando en Galicia. Alguien que nunca tuvo responsabilidades en materia de extinción y prevención de incendios como el señor Feijóo nos presenta 50 medidas. De la número 18 ya no voy a hablar porque ya los medios de comunicación explicaron lo del entre paréntesis. La 38, Registro Nacional de Pirómanos. Bueno, esa medida, el registro de infractores, lo creó Feijóo en la ley desde 2012, cuando era presidente de la Xunta. Aparece claramente recogido en el capítulo 147, Registro de Infractores, pero el Gobierno gallego nunca llegó a crearlo, y está en la ley aprobada en el 2012. Feijóo anunció en el 2021 que en el 2022 entraría en vigor una nueva ley de prevención de incendios, que no se llegó a aprobar, quedó metida en un cajón, y que también contemplaba en el artículo 107 el mismo registro.
De verdad que las ocurrencias del señor Feijóo luego no las aplicó en Galicia, que las tenía metidas en la ley del 2012, la que aprobó él. Y tenemos desde el 2018 aprobadas en el Parlamento gallego las recomendaciones ejecutivas y de los expertos que se aprobaron en la Comisión como consecuencia de la gran vaga de incendios del 2017 y no las ejecutaron, y las aprobó un Parlamento en el que el Partido Popular tenía mayoría absoluta. De eso también habría que tener explicaciones. Una pregunta y acabo. Señora ministra, la operación Centinela, dada la experiencia que tenemos en Galicia de incendios, ¿le parece lógico que se active a partir del 15 de agosto y no mucho antes? Y si nos pudiese facilitar datos de las brigadas, ya dijo que eran inicialmente 35, que se aumentaran a 47, si eso va a suponer algún tipo de coste a mayores. Y luego el protocolo de actuación de la UME. En algunos ayuntamientos nos dijeron los vecinos y las vecinas que se sentían frustrados porque estaba la UME y aún no podía actuar. Yo no sé cómo es el protocolo para que le den las órdenes precisas, si es por mando del ejército, por eso queríamos algún tipo de explicación. Y luego, y breve, y última, ya la última, muy breve. Hoy el Consejo de Ministros aprobó las zonas afectadas gravemente por incendios. De Galicia nos llama la atención que el Ayuntamiento de Montederramo no está incluido, y en Montederramo hay por lo menos 2.000 hectáreas calcinadas a partir del 11 de agosto. Es un incendio que entró desde Maceda y otro en el propio ayuntamiento y no está incluido en esa relación. Y nada más, muchas gracias. Muchas familias que han sufrido y están sufriendo todavía hoy los incendios tan devastadores que están aconteciendo este verano. Nuestro recuerdo hoy debería ser para quienes han perdido sus casas, negocios, tierras o incluso han perdido la vida, y también aquellos que están en primera línea luchando contra el fuego, reconocimiento a bomberos, brigadas, agentes medioambientales, voluntarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y, por supuesto, a los miembros de las Fuerzas Armadas que hoy luchan contra las llamas, y desear la más pronta recuperación a los heridos que por ello están sufriendo. Gracias, ministra. Una vez más, el ministerio que usted dirige ha estado y sigue estando a la altura. Decía una de las imágenes de las diapositivas que hemos visto, orgullosos, orgullosas de contar con los mejores en nuestras filas. Y reconozco además que hoy intervengo aquí con cierto rubor, porque mientras hay personas que a estas horas todavía están intentando salvar sus casas, sus terrenos, sus medios de vida, la irresponsabilidad del Partido Popular hace que hoy una ministra del Gobierno de España tenga que comparecer en esta Cámara antes, precisamente, que los responsables en la gestión de la emergencia, que son los propios presidentes autonómicos. Pero seamos claros, los incendios no entienden de siglas ni entienden de fronteras, entienden de prevención, de planificación y de recursos. Y esas competencias, señorías, cabe recordarlas, son autonómicas. Son los gobiernos autonómicos quienes deciden si limpian los montes, si hacen cortafuegos, si contratan brigadas estables o las contratan temporales. Y aquí aparece siempre el problema, que es el Partido Popular. Porque el Partido Popular siempre recorta en prevención, improvisa en la emergencia y después viene a buscar los culpables en Madrid. Porque cuando una comunidad baja los impuestos, y además siempre los baja a los ricos, disminuye los ingresos de ese territorio. Y qué casualidad, siempre recorta en derechos, en sanidad, en educación, en prevención. Una actitud ya bien conocida por nosotros, y precisamente en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, lo sabemos muy bien. El señor Mazón, en octubre, se borró mientras morían 228 personas. Y aquí, ahora, el señor Mañueco, durante 8 días, dejó arder Castilla y León antes de activar a todo su personal. 8 días, señorías. El señor Rueda, en Galicia, informó del incendio de Chandreixa de Queixa 4 días más tarde de su comienzo. Esto es una total irresponsabilidad. Y el Gobierno de España, señorías, no ha mirado hacia otro lado. Todo lo contrario, ha estado como siempre a la altura, allí donde se le necesita, incluso antes de ser demandados con rapidez y con eficacia. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha estado al 100%. Esa UME que ahora piden, pero que el Partido Popular llegó a calificar de capricho. Paradójicamente, esa UME que ustedes no querían de apagafuegos. El Partido Popular tiene un grave problema de responsabilidad. Deberían haber hecho propósito de enmienda tras la Dana y la desaparición del señor Mazón, pero no. Están calcando punto por punto el mismo patrón.
Señorías, repito, en nivel 2 de la emergencia, la gestión es de la comunidad autónoma. Y si no creen en las autonomías, y si creen que hay que cambiar la Constitución, o si no saben hacerlo, declaren el nivel 3, como pidieron mis compañeros en Extremadura, que lo hicieran. Apártense y dejen trabajar a los que sí saben hacerlo. Señorías, los datos son demoledores. Castilla y León, un recorte del 86% en prevención. Galicia, un escándalo. 8,3 millones de fondos europeos bloqueados desde enero para prevención. Casi la mitad de las obras de las zonas de alto riesgo que actualmente están ardiendo sin licitar. En Madrid vemos como los bomberos forestales hoy en día están en huelga indefinida. En Extremadura, que presumen del aumento de inversión en prevención, lo que no dicen es que precisamente es la herencia directa de los anteriores gobiernos socialistas del compañero Guillermo Fernández de Vara. Pero es que, además, estamos viendo diariamente los trabajadores que están en primera línea luchando contra el fuego, están denunciando la falta de coordinación y la mala gestión de las comunidades autónomas. Señorías, los incendios se combaten en enero, en febrero, en marzo, con brigadas estables, con desbroces, con limpiezas de montes, no solo en agosto. Y repito, esas competencias son autonómicas. Ya lo dijo el señor Quiñones, ¿se acuerdan? Mantener un operativo todo el año es absurdo y un despilfarro. Absurdo es lo suyo, precarizar brigadas, externalizarlas, contratarlas solo durante 4 o 6 meses y sin la formación suficiente. Ese es el respeto del Partido Popular hacia quienes se juegan la vida. Y mientras tanto, familias enteras pierden sus casas, pueblos enteros luchan contra las llamas. Y el Partido Popular aquí, en esta Cámara, prefiere polemizar en vez de arrimar el hombro. Esa, precisamente, es la actitud política: ruido, confrontación y cero sensibilidad del Partido Popular. Señorías, el cambio climático hace que los incendios sean cada vez más frecuentes y más duros. Ténganlo presente, por favor, ténganlo presente siempre que firmen pactos con la extrema derecha. Ante esto hace falta responsabilidad, cooperación y visión de futuro. Y es por eso que el presidente Sánchez ha propuesto un pacto de Estado. Pero el PP, ¿qué hace? Improvisa unas ideas que tienen como medida estrella hacer un listado de pirómanos. Pero oiga, ¿nos toman por tontos? ¿Por qué no tomaron esas medidas cuando ustedes pudieron hacerlo y prefieren alinearse precisamente con ese negacionismo climático de la ultraderecha? Finalizo ya, señorías. Ministra, tiene todo nuestro apoyo. Siga trabajando como lo está haciendo al frente de su ministerio, con rigurosidad, con lealtad y con todas las comunidades autónomas, colaborando con los efectivos de las Fuerzas Armadas. En colaboración, trasládenle, por favor, a los miembros de las Fuerzas Armadas el respaldo del Grupo Socialista y apoyo y deseo del Grupo Socialista de recuperación a nuestros heridos y a todos los trabajadores de las Fuerzas Armadas. La conclusión es clara. Los montes mal gestionados son responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular. Gobiernos que recortan, bloquean fondos, no licitan obras y se niegan a coordinarse con el Estado. Muchas gracias, señorías. En Orense por 2 militares del Mando de Artillería de Campaña y deseamos su pronta recuperación. También queremos expresar nuestra solidaridad, proximidad y afecto hacia todas las víctimas de esta gran ola de incendios y hacia sus familiares y el deseo de la más pronta y completa recuperación de todos los heridos y lesionados. También, como es natural, nuestro agradecimiento y reconocimiento hacia todo el personal de todas las administraciones que ha contribuido y sigue contribuyendo con la mejor de sus capacidades y de su esfuerzo personal, en algunos casos heroico, a la extinción y control de los incendios, al personal de protección civil, bomberos, brigadas de refuerzo, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, voluntarios, con especial atención a agricultores y ganaderos que siempre se aprestan a hacer frente a las catástrofes de este tipo con sus medios y su experiencia, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Unidad Militar de Emergencias y del resto de unidades de las Fuerzas Armadas que, como siempre, han dado y dan lo mejor de sí mismas para acompañar y proteger a los españoles frente a las adversidades. Muchas gracias de todo corazón a todos ellos. Muchas gracias también, señora ministra, por comparecer y compartir con nosotros su relato sobre lo sucedido durante este mes de agosto, en el que los incendios han asolado las 3 comunidades del oeste español y han actuado con gran intensidad en otras comunidades del norte y del sur de nuestra nación.
Muchas gracias igualmente por compartir su perspectiva sobre la realidad en la que nos encontramos. A continuación voy a exponerle la mía. Espero disfrutar del respeto y de la asignación de legitimidad del que me considero titular. En los últimos días le hemos oído decir que venía encantada al Senado para poder expresar y explicar lo que ustedes habían hecho y otros no. Como de costumbre, una vez más, usted, con su gobierno, se sitúan en el nosotros y el ellos. El gobierno de España solo debería tener un nosotros, que es el del conjunto de los españoles. Pero ustedes están en todo lo contrario, están en lo del muro y en lo de la discordia. No hay ocasión que no aprovechen para sembrar la división entre los españoles y arremeter contra sus opositores políticos, en lugar de aprestarse a resolver los problemas que tenemos y defender el interés general. Prefieren ustedes volcarse en la satisfacción y la defensa de su interés particular. Estos últimos días, permítame que se lo diga, se ha comportado usted más como la portavoz del PSOE que como la ministra de Defensa del Gobierno de España, de nuestro Gobierno. Y créame que lo siento. Aseguró usted el pasado jueves que quien no compartía su perspectiva, es decir, aquellos a quienes usted culpa precipitadamente de ser los responsables de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo por no haber ejecutado, en su opinión, las actuaciones necesarias para prevenir incendios, no tenían legitimidad alguna para expresar su discrepancia con el Gobierno. Permítame manifestarle que los españoles están absolutamente legitimados para expresar su descontento con el resultado de los apoyos recibidos de sus autoridades. Ciertamente tenemos un grave problema. Tenemos un gobierno que experimenta una singular animadversión contra buena parte de su ciudadanía que no se viene a comulgar con sus postulados y que en el ejercicio de su libertad prefiere ver la realidad de otra manera y prefiere otro futuro para nuestro país. Frente a ellos, ustedes desencadenan toda su furia y sus acometidas tratando de negarles ni más ni menos que la legitimidad para expresar sus quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos. No hay catástrofe ni calamidad que ustedes desaprovechen para dar rienda suelta a esa animadversión que, por la razón que sea, ustedes experimentan contra esa gran cantidad de españoles que simplemente ven la vida de otra manera. Ocurrió cuando estaban ustedes en la oposición y ocurre actualmente cuando están ustedes en el gobierno, cualquiera que sea la tragedia a lo que nos enfrentemos. Llegamos de esta manera a la crisis en curso, la de los incendios de este verano, que han destruido más de 400.000 hectáreas de nuestro territorio, según las estimaciones del sistema Copérnicus. Los presidentes de las comunidades autónomas más afectadas, Galicia, Castilla y León y Extremadura, se han vuelto hacia nuestro gobierno en demanda de auxilio y han sido y están siendo, aquí nuevamente, objeto de ataque y descalificación por parte del Gobierno y de sus partidarios. Ataque y descalificación de los que igualmente es objeto, como no, el presidente del Partido Popular por estar presente en la zona de los incendios 4 días antes de que lo hiciera el presidente del Gobierno y por respaldar a los presidentes autonómicos de las comunidades afectadas en su solicitud de activación de las peticiones de apoyo a los mecanismos de protección europeos y pedir la activación de unidades de las Fuerzas Armadas en refuerzo a la unidad militar de emergencias, con anterioridad a que su activación se produjera y antes de que usted dijera que los recursos puestos a disposición eran suficientes. Un nuevo escenario de confrontación y de conflicto que genera hastío y desesperación en nuestra ciudadanía y que no contribuye a afrontar el problema al que nos enfrentamos, sino a dificultar su solución. Tal pareciera como si la prioridad del Gobierno fuera arremeter contra los presidentes autonómicos del Partido Popular antes que acometer los problemas y proporcionar el apoyo necesario para resolverlos. Nos ha sucedido en todas las catástrofes y nos seguirá sucediendo a no ser que ustedes cambien de una vez la dinámica del sectario, ellos y nosotros, por la que reclama la defensa del interés general, que es la de un solo nosotros. Y es que su forma de actuación política, señora ministra, y la de su partido, se basa en la búsqueda del conflicto entre hombres y mujeres, entre empresarios y trabajadores, entre homosexuales y heterosexuales, entre jóvenes y mayores, y así sucesivamente. No hay resquicio del panorama social que no les sirva a ustedes para crear un conflicto, cuando lo que le reclama a la ciudadanía y le reclamamos nosotros es que proporcionen soluciones.